padre Gobán se había dado cuenta de que el padre Félix predicaba sobre la espiritualidad de la cruz, y entonces le prohíbe predicar sobre la cruz, imagínense. Esas son cosas que no se pueden hacer. Y no puedo llegar aquí al Padre Santo y decirle, no cuentes chistes en tus misas. No puedo. Sería ridículo. Pero en aquel tiempo lo hacían así. O sea, entraban a la conciencia de la persona y decían, no puedes hablar de esto, no puedes. Luego lo que vimos, ¿no? Lo de cualquier. Está totalmente prohibido que yo prohíba, por ejemplo, que escriban al Padre General o al Padre o al Papa, porque son autoridades superiores. Y esto se lo hicieron al Padre Félix. Pero eran cosas que estaban mal desde el principio. Pero el Padre Félix las acató. Bueno, tenemos esa familia que fue muy importante en la fundación, la familia Greville. Otra mediación importante, otra mediación. Fíjense cómo van entrando mediaciones. O sea, no es que Dios haga las cosas ¡tink!, sino que mediación. Medios concretos, humanos, que se mueven para conseguir las cosas, ¿no? La familia Greville vino varias veces a Barcelona a visitarme y a hacer conmigo sus ejercicios espirituales de cada año, con permiso de mi padre general y del padre Gobán. Estos señores bondadosamente se fueron a Roma a ver cómo seguían los asuntos de la fundación. Allí entraron en relaciones con el excelentísimo cardenal Vives, Monseñor Caroli, Luis Coperé, procurador general de la Sociedad de María, consultor de las Sagradas Congregaciones, postulador de 13 o 14. Bien, estos señores empiezan a hacer una mediación muy clara para mover las cosas en Roma. Los señores Greville consiguieron del padre Coperé permiso del padre general para que el padre Félix pudiera ir a Roma, pero le pusieron restricciones, letra chiquita, ¿no? Y dice, no visitar al Santo Padre, no hablar con el cardenal Vives, no ocuparse del asunto de la fundación, no hacer ninguna visita si no es acompañado del padre Coperé. Es decir, le pusieron en una cárcel. Se rebeló el padre Félix, dijo, esto no es posible, ¿no? ¿No? Dijo, bueno, pero fíjese cómo se meten cauces y por otro lado se quitan. O sea, parece que va a salir, pero no. Cruz y resurrección, juntas siempre, ¿no? Bien, una cruz más, ahí podríamos leer otro textito del Te Deum, ¿no? El cardenal Vives solicitó la audiencia informado por los señores Greville. Bien, los señores Greville no tienen obligación de obedecer a nadie, entonces ellos por su lado se mueven, y entonces le dicen al cardenal Vives que es el prefecto de los religiosos, es decir, el que manda más de los religiosos debajo del Papa, ¿verdad? Y entonces le dice, tras 5 años de estancia en Barcelona, muere el padre general Antonio Martín y surge un nuevo superior. Bien, ahí tenemos un elemento importante. Antes, en la flechita de arriba, el cardenal Vives va a hablar con el padre Félix, diciéndole que ningún superior general puede prohibirle hablar con él, pero por si acaso lo va a hacer escondidito, para que no se entere el procurador, ¿no? Y entonces ahí le va a decir, usted siga con la obediencia, y se hará aquello que Dios le ha prometido, pero por el camino de la obediencia. Pero habló, ¿verdad? Y entonces ahí nos vienen los siguientes 5 años. Los primeros 5 ya los hemos pasado. Los siguientes 5 son, tras su estancia en Barcelona, muere el padre general y le sucede el padre Juan Rafán. El padre Félix, que sigue enfermo, es llevado al mismo lugar, a la estación balnearia de la Borbulé, en el mismo lugar donde está el padre general. ¡Qué suerte! El padre Félix se inventó una enfermedad para ir al mismo sitio donde estaba el padre general. No. Simplemente ocurrió. ¡Qué casualidad! No. Son los caminos de Dios. Entonces coincidieron el padre general que acababa de ser nombrado con el padre Félix. Allí tiene ocasión el padre Félix de platicar con él y de contarle, abrirle su corazón, como hacía el padre Félix. El padre Félix le abría el corazón a las personas, ¿no? Entonces le contó todo aquello, ¿verdad?, que llevaba durante muchos años diciendo. Ahí tenéis el texto. Mire, padre, dice el padre Rafán, ¿no?, el superior general, dice, mire, padre, en el principio no tan solo no creí en su vocación, sino que pensé que eran proyectos sin consistencia, y aún me burlé de ellos en presencia de los demás padres. Ahora, por lo que usted me ha contado,
durante nuestros paseos, creo que nuestro Señor lo llama a esa fundación y le daremos el permiso que desea a la primera indicación de Roma. Pero todavía, imagínense ustedes, que le diga eso. Dicen, mañana ya viene la fundación. Y todavía van a pasar años. Entonces, un poquito de miel, un poquito de gloria, un poquito de resurrección, y otra vez cruz, y otra vez cruz, y otra vez cruz. Sigamos. Le mandan a San Chamón de profesor, es decir, otro colegio, después de hablar con el padre general, ¿no? Empieza una intensa actividad de los obispos mexicanos, aquí, mandando cartas, intercediendo para que se haga la fundación. Yo creo que debe haber sido una de las fundaciones más queridas, la de los misioneros del Espíritu Santo en México, en toda la historia. Habría que hacer esa historia, a ver qué pasó. Pero yo no creo que haya habido para ninguna otra congregación tanta lucha de los obispos mexicanos para que se funde una congregación. Porque insistieron de muchas maneras y en muchos modos, ¿no? Bien, tenemos esa intensa actividad y sobre todo el impulso que le va a dar Monseñor Ibarra, que fue nuestro arzobispo de Puebla. Por eso Monseñor Ibarra tiene tanta importancia para los misioneros del Espíritu Santo, porque si no es por Monseñor Ibarra, por la mediación de Monseñor Ibarra, quién sabe cuántos años más, o si se hubiera fundado la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. En el año de 1910, el excelentísimo señor Ibarra emprende viaje a Roma exclusivamente para arreglar en definitiva el permiso del Santo Padre Pío X para hacer la fundación de los sacerdotes de la cruz, que así nos íbamos a llamar desde el principio. Con el permiso, a la vez, de mi reverendo Padre General para que yo me encargara de dicha fundación. Anda, ¿qué año estamos? 1910. ¿Cuántos años llevamos? ¿Ya se va a fundar? Pero ahí dice que sí. ¿Ya ha conseguido el permiso? Ya le habían dado el permiso a Monseñor Ibarra, para eso había ido especialmente a Roma, para que le dieran el permiso, ya le habían dicho que le daban el permiso para fundar, y de pronto ¿saben ustedes? El nuncio apostólico, que ya han visto ustedes, ahora ha estado con nosotros para los temas del arzobispo, ¿verdad? El nuncio apostólico manda una carta a Roma y dice, detengan todo, porque por aquí hay una señora chismosa que dice que hay cosas que no están claras, pues. Y la Iglesia es muy prudente. Entonces la Iglesia no va a dejar una fundación si no está claro todo, ¿no? Y entonces sigue habiendo gente, acuérdense ustedes que siempre lo hubo en la fundación, de gente que metió a chismes sobre la relación entre Conchita y el Padre Félix, y cómo el Padre Félix había quitado de en medio a Julia, de las religiosas de la cruz, y había cambiado algunas cosas y que no estaban bien. Entonces había como partidos. Entonces, a pesar de que ya habían pasado muchos años, 6 años, ¿verdad? Pero sin embargo, que ya el Padre Félix había quitado de en medio, sin embargo, seguía habiendo cruces. Imagínense ustedes para Monseñor Ibarra y para el Padre Félix. Ya tengo la fundación, ya me han dado el nombramiento, ya lo tengo, solamente me falta que me lo den en mano. Pues no se lo dan. El 28 de agosto de 1913, ¿cuántos años han pasado? 3 años, cuando parecía que la fundación ya estaba hecha. Y pasan 3 años más. Y nuevamente Monseñor Ibarra, con una peregrinación, sale hacia Roma en 1913, 3 años después, para intentar nuevamente conseguir la fundación. ¿Qué fe tienen estos hombres, no? Mejor ya dicen, esa fundación que se vaya, no hace falta, ¿no? En este viaje, adelante, Monseñor Ibarra se puso muy enfermo, pero no quiso abandonar Roma hasta que le dieran el decreto de fundación. Por fin, el 18 de diciembre de 1913, la Sagrada Congregación de Religiosos entregó a Monseñor Ibarra el rescripto pontificio permitiendo la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Cuando su Santidad Pío X estaba para firmar el rescripto de la fundación y dárselo en la mano, para la elección del noviciado, el secretario de la Congregación de Religiosos le pregunta, ¿cuál es el fin principal de la congregación que se va a fundar?
Y entonces dice, es la dirección espiritual de las almas en el santo tribunal